Hoy se habilita la primera exposición de la Bienal de Asunción 2017, que lleva por título Significar lo imposible y Kato Uba Ñembojeko. La muestra incluye trabajos de Alejandra González de Uruguay, Khaled Hafez de Egipto, Lucy Yegros de Paraguay, Germán Tagle de Chile y Felipe Goes de Brasil, entre otros. La exposición se habilita a las 19 horas en el Centro Cultural de la República al Cabildo y el acceso es gratuito. El libro Relatos para Dolores se presenta hoy en Casa Caracú, en Montevideo, Casi Mandubirá, a las 20 horas. Se trata de una colección de textos escritos por Julio López, Norma Flores Allende, Fernando Villalba, Sergio Cuevas, Rebeca de Lemos y Julio Venegas Vidalet. El Ballet Clásico y Moderno Municipal sigue con las funciones de Salomé bajo la dirección de Miguel Bonini y coreografía de Jaime Pinto. La obra recrea la ambición, belleza y venganza de Salomé, quien aprovecha la sensualidad de su baile para pedir al rey la cabeza de Juan el Bautista. Las funciones para todo público serán mañana a las 19 y el domingo a las 16 y 19 horas, con entradas a 30.000 guaraníes. ¿Y ahora qué?, dice el cantautor Diango con su show de despedida, que mañana tendrá lugar en el Gran Teatro del Banco Central a partir de las 21:30 horas. El cantante español hará un repaso de sus grandes éxitos en más de 40 años de carrera. Niños y jóvenes de 70 comunidades integrantes de la red Sonidos de la Tierra ofrecerán mañana y el domingo una serenata en 57 localidades del país, en el marco del Rifatón de Sonidos de la Tierra, para ayudar a solventar la continuidad de los proyectos de la organización. El costo del cupón es de 10.000 guaraníes y el 14 de septiembre sortea 50 premios, siendo el principal un auto 0 kilómetro.